Ah, Muy bien, pues soy Manuel Salcido, el coordinador general del Grupo de Historia del Parque de la Revolución. Y como ustedes saben, cada lunes nos reunimos regularmente en nuestra sede. Acá en Chihuahua ha estado siendo fresco, está muy engañoso el tiempo y no estamos como para andar aguantando los fríos invernales todavía por acá. De día está muy caluroso, pero en la tarde-noche ya se pone bastante fresco. Bueno, primeramente queremos agradecerle aquí al restaurante 20 Natural que nos da la oportunidad de instalarnos en esta ocasión por aquí. Vamos a ver si podemos tener otras reuniones en este lugar. Ya pedimos un cafecito para que se preparen ustedes por allá. Y ahora precisamente hablando del café, la plática de hoy se llama la conferencia, es la historia del café. Y nuestro invitado es el licenciado Gonzalo Salas. Le voy a pedir al ingeniero René Chávez nos dé la semblanza de nuestro expositor. Sí, buenas tardes, compañeros, y bienvenidos a nuestra reunión semanal del Parque de la Revolución. El día de hoy, pues, nos acompaña el licenciado Gonzalo Salas. Él le voy a hacer una breve semblanza del licenciado. Gonzalo Salas, barista profesional, hace más de 12 años en el medio del café, fundador del proyecto de catering Pájaro Negro Café, asesor e instructor en el ámbito cafetero, desarrollador de estrategias para mejorar o creación de proyectos en torno al café. Entonces, pues le damos la bienvenida aquí al licenciado Salas, con este tema interesante y la historia del café. Listo. Pues listo, pues ahí se escucha. Atrás. Bueno, listo. Si quieren damos inicio al conversatorio del café. Mi nombre, como lo comentaron, es Gonzalo Salas. Soy licenciado en Psicología Pedagógica, por lo cual me ha servido, pues a lo largo de mi vida y de mi carrera en el café, a crear las estrategias necesarias para poder crear cursos y estrategias para la formación de baristas. Soy amante del café desde hace 12 años. Casi toda mi vida de estudiante la invertí en eso, en la formación del café y el estudio del café mismo. La historia del café es algo muy hermoso porque se va... discúlpeme, se estacionaron enfrente de la cochera un vehículo negro. Se me dice que es un Camaro o algo parecido. Okay, vamos a seguir. Bueno, fuera que fuera mío, pero... No, Bueno. No es de ninguno de ustedes, ¿no? No. Bueno, continuando. Ya se lo llevó la grúa, vámonos. Bueno, lo bello de esta historia del café es que se va mucho relacionado con la mitología y con la literatura oral. Tal es el caso de que hay muchas leyendas e historias que van alrededor de este tema. Como tal, no hay un origen específico del café. Bueno, si quieren, sí, nos tomamos la ahorita que lleguen. Estamos trabajando, hay que seguir. Hay que seguirle. Okay. Se está grabando. Bueno, acá me están diciendo que tengo que seguirle. Muy bien. Muy bien.
Entonces, bueno, como le estaba comentando, la importancia de la mitología dentro del ámbito cafetero, pues es muy importante, ya que tiene lugar, pues en antigüedades, pues demasiado atrás, ¿no? Antes de la era moderna. Tal es el caso de la leyenda de Caldi. No sé si han escuchado hablar sobre esa leyenda, pero hay que remontarnos un poquito más sobre la mitología griega. Vistrea es reconocida como la diosa del café. No sé si han escuchado hablar sobre esta deidad. Eh, Fue creada por Zeus, ya que él se encontraba, uno de sus hijos se encontraba enfermo y crearon una planta y de esa planta nació una mujer. Esa mujer se llama Vistrea. Ella es la que creó el café, creó ese fruto para que el ser humano estuviera alerta y estuviera atento ante todo. En cambio, del vino o del alcohol que atonta o disminuye la capacidad de pensamiento de la persona, el café te ayuda a la concentración, te ayuda a la actividad, te ayuda a todo esto, ¿no? Entonces, la Vistrea, al ver esa necesidad en el ser, creó esa planta. Zeus se molestó tanto que la castigó y la confinó a la tierra. Entonces la convirtió en plantas. Y esa planta, pues, es el origen del café. Esa es la cuestión de la mitología griega. Luego también hay una muy interesante, que es de Mahoma y el arcángel Gabriel. Es una historia muy, muy similar. No sé si recuerden que hay un pasaje dentro de la mitología de Mahoma que se les aparece el arcángel Gabriel y les da un texto, y ese texto es parte de sus textos bíblicos. Sí, o sea, la que es la Biblia para esta religión, para el Corán, correcto. Entonces, aquí pues pasa algo muy similar. El arcángel Gabriel se aparece a Mahoma y le ofrece una taza, y es del mismo color del palacio de Mahoma. Era un negro muy intenso. Exacto. Y que contra la luz se veía con tonos rojizos, tonos cafés, exacto, y azulados. Se me hace que él sabe esa historia. Sí, sí, sí. Entonces, el Mahoma, al probar esa bebida, la consideró sagrada. Y desde entonces empezó a repartirla en dos partes, ¿no? Disculpen, propietario de un Jetta azul. No, era un Jetta gris. Bueno. Que está estacionado en cochera. Y de las historias quizá más conocidas y las que están un poquito más acertadas a la historia real, es la famosa historia de Caldi y sus cabras. No sé si conozcan el café de Caldi aquí de Chihuahua. ¿Sí? Bueno, pues el nombre da lugar gracias a esta leyenda, a este mito. Hay muchos cafés alrededor del mundo que tienen este nombre precisamente por esa leyenda. Resulta que Caldi era un pastor, y era un pastor de cabras, y andaba paseando con sus cabras y se le perdieron unas cuantas. Él las empezó a buscar y a buscar y a buscar y no las encontraba. Empezó a caminar por lugares que él nunca había recorrido y llegó a un lugar donde había unos frutos rojos, se les llama unos frutos encendidos. Ahorita vamos a ver por qué. Estos frutos tan maravillosos, pues eran la planta, era la planta del café, que son como estos que estamos viendo en la imagen. Esos frutos los empezaron a comer y pues dijo, ay, qué bueno que ya encontré mis cabras, y se regresó a su casa. En el camino de regreso empezó a ver un comportamiento muy extraño en las cabras. Pues andaban bien cafeteadas las cabras, ¿no? Andaban vueltas locas, andaban salte y salte, no hallaban qué hacer con ellas, se le iban, tenía que ir por ellas. Entonces dijo, pues, ¿qué está pasando? Esto es algo demasiado extraño. Entonces lo que tuvo que hacer es regresar hacia donde estaban esas plantas y cortó unas cuantas plantas. Dijo, esta planta es roja, significa que es del diablo, ¿verdad? Como dicen. Entonces él rápidamente fue con los jefes de su aldea
y dijo, ¿saben qué? Encontré estos frutos y estos frutos se los estaba comiendo las cabras y se volvieron locas. Entonces, cuéntale, hay varios cuentos, ¿no? Entre uno de ellos es que precisamente los jefes de la aldea dijeron, efectivamente, este fruto es del diablo y lo tiró al fuego. Entonces, al momento de tirarlo al fuego, se empezaron a desprender olores muy particulares. Entonces dijeron, ah, caray, no, huele muy rico, esto no puede ser del diablo. Entonces vamos a probarlo. Lo empezaron a probar en grasa animal. Utilizaban y esto sí esto ya no es ficción, ya no es la mitología. Aquí es donde pasamos un poco a la realidad. Las personas empezaron a comer esos frutos con grasa animal, nueces, flores aromáticas, y empezaron a sentir un resultado muy particular. Les daba energía, les daba concentración, les daba pues más energía para seguir su día, ¿no? Para seguir su jornada. Total, que empezaron a probarlo de esa forma, luego lo empezaron a probar infusionado. Y este es el origen quizá un poquito más acertado que de la mitología, sí pasa a la realidad de lo que es el origen del café. Estos digamos que son los tres orígenes principales en la creación o en el origen del café mismo. ¿Sí? Hay algo muy particular, hablando del origen del café, que se llama el cinturón del café. No sé si habían escuchado hablar de él. El cinturón del café lo determina desde el trópico de Cáncer al trópico de Capricornio. Toda esa área que podemos observar en la imagen es la que determina la producción de café, pero no de cualquier café, un café especial. Se le denomina como café arábigo o café robusta. Son los dos tipos principales de esta maravillosa planta. Aquí estamos hablando de plantas, no tanto de la bebida en sí. Estas plantas tan maravillosas, la robusta es muy resistente. La robusta se puede plantar en cualquier lugar y quizá las condiciones de siembra son un poquito más fáciles que las capacidades de siembra de la arábica. La arábiga se origina en Etiopía. Entonces, aquí tenemos un lugar clave para lo que es el desarrollo del café. Había muy pocos lugares en el mundo donde se encontraba esta planta en esos momentos. Se encontraba principalmente en Etiopía. ¿Sí? En Etiopía, al suroeste de ella, se encontraba una altitud de 1,300 a 2,000 metros a nivel del mar. Esa altitud es clave para la siembra de esta planta maravillosa. ¿Sí? Entonces aquí tenemos una característica que no es única, pero en este momento, en el siglo XI, sí era única. ¿Sí? Porque en el siglo XI teníamos quizá la mayor concentración de plantas y el descubrimiento de esta planta. ¿Sí? Entonces lo empezaron a descubrir en la tribu Gala. Sí, los primeros cafetos fueron descubiertos en el siglo XI. Aquí, pues como se lo comentaba, se relaciona mucho con la leyenda de Caldi. Supuestamente Caldi era etíope, pero luego también ya dicen que era hindú, luego ya dicen que era, pues tiene muchas vertientes, pero si las leyendas son correctas, sería de Etiopía. ¿Sí? Lo empezaron a mezclar con la grasa animal, como les comentaba, y fue la primera vez. No se tomaba, sino se comía. Era como un fruto más, como una nuez más. ¿Sí? Concretamente en la provincia de Cafa, de ahí ya se deriva el nombre de café. ¿Sí? Por eso es que se le llama café al café. ¿Sí? Luego también está un lugar muy interesante dentro de este cinturón. Es Brasil. La mayoría de los lugares que nosotros como mexicanos reconocemos que son cafeteros, está Colombia, está México, está Costa Rica, está Venezuela y está Brasil. Brasil, a pesar de que aquí en México no tiene mucha fama por ser un lugar muy cafetero, es de las joyas de las joyas. Ahí hay un café muy particular que se llama Maragogipe. El café Maragogipe es el grano más grande dentro de todas las tipos de plantas. Se le llama grano elefante o grano Maragogipe. Sí, entonces esta joya es particularmente de Brasil.
El resultado de que llegara el café a Brasil fue la visita de misioneros franceses y holandeses. Y aquí nace quizá el café de especialidad. ¿Por qué? Porque los holandeses trajeron a Brasil un café que se llama Bourbon. Este café viene de la isla de Bourbon. Sí, es un café que de por sí es de clima húmedo, es un clima muy húmedo. Y este clima hace que sus propiedades sean tan frutales que es como si te estuvieras tomando un café de vino, un café de naranja, un café... olvídate, o sea, hay tonalidades de sabores que son increíbles. Bueno, esto es por parte de Brasil. También el clima tropical pues ayuda demasiado. Entonces, todo este cinturón es clima húmedo, es clima propicio para que se dé el café de mezcla arábiga o el café de altura se le llama. Se le denomina café de altura, café arábigo. Muchas personas lo denominan como café gourmet, pero en sí caturra, robusta y arábiga, todos son café gourmet porque todos son orgánicos. Entonces no, si se compra en grano es orgánico. Eso sí, a lo mejor es algo que debemos de quitar, porque muchas marcas utilizan la palabra orgánico para poder tener más ventas, cuando en sí, pues el café en grano, si no tiene algún conservador, ya es orgánico de por sí. Entonces, aquí viene uno de los lugares pues, más famosos, aquí en México, que es Colombia. Yo creo que todo el mundo ha escuchado hablar de que el café de Colombia es el mejor café del mundo, que el café de Colombia es muy buen café, que el café de Colombia ha revolucionado el café como lo vemos. Y sí, dentro de estos lugares que conocemos como cafeteros, Colombia ha jugado un papel muy importante, ya que ellos implementaron el café de especialidad como tal. Ellos empezaron a darle un cuidado excelente a los granos de café. Pero pues de igual forma, México no se queda atrás, Brasil no se queda atrás y Etiopía tiene por mucho los mejores cafés a nivel mundial. Pero como son de muy difícil acceso para el continente americano, quizá por eso conozcamos más Colombia, conozcamos más México, conozcamos más cafés de Brasil o de Costa Rica. Entre estos tipos de cafés, no sé si han escuchado ustedes, está la variedad típica, la variedad Bourbon, que es lo que les comentaba. También llegó tanto a Brasil como a Colombia como a México. Se empezó a esparcir esa planta. Aquí estamos hablando únicamente de plantas. No estamos hablando todavía ni de grano de café, ni de frutos de café. Ni de marcas. Ni de marcas, exacto. Sí, y luego ya nos vamos a tostado. Es un universo muy, muy interesante. Entonces luego aquí ya estamos en el siglo XVIII, que fueron procedentes desde Venezuela. El café de especialidad en Colombia vino de Venezuela. Entonces llegó a Brasil, se pasó a Venezuela, luego de Venezuela a Colombia, y luego de Colombia ya llegó a México. Entre México y Colombia llegaron muy, muy a la par. Sí, en México llegaron por franceses, en Colombia llegaron por franceses y venezolanos. Entonces, aquí ya viene la caturra, la variedad de Castillo. La variedad Castillo es la variedad por excelencia de Colombia. Es como el que se da en Colombia y se siembra en Colombia y se produce en Colombia. Sí, no fue una mutación de otras plantas. Porque luego aquí todas estas plantas empezaron a mutar. Que si quieren galletas, están preguntando. Bueno, continuemos. Entonces, también está la Margoipe, como les comenté. En México se dan muy poco Margoipe, es muy difícil, pero sí se puede llegar a dar. Bueno, aquí sí es lo que nos compete, porque pues, es nuestra región y es lo que tenemos un poquito más de fácil acceso. En México llegó nuestro café en 1723. Sí, lo introdujeron misioneros franceses. Llegó una variedad tanto arábica como robusta. Cuando llegó aquí a México ya estaba algo avanzado el mundo del café. Entonces tuvimos la fortuna de que ya llegaron plantas excelentes a nuestro lugar. Sí, hay más de 120 variedades de plantas arábicas aquí en México hasta el día de hoy, de las que se conocen. Sí, y se pueden hacer más mutaciones, se pueden hacer más hibridaciones. Las regiones principales son Oaxaca, Chiapas y Veracruz. Una de las regiones quizá más importantes en nivel México es Chiapas. Chiapas, a pesar de que su mezcla es robusta, sigue teniendo un punto muy principal. ¿Alguien ha probado el café veracruzano? Yo.
¿Sí? ¿Les gusta? Sí. El de Puebla es muy bueno. Oaxaca También, Sí. y Chiapas. también. Ok. Tlaxcala, de Guerrero. Bueno, la verdad no sé cómo sea la dinámica y a mí me gusta mucho platicar con las personas. Más bien es darlo, O yo puedo seguir. seguir Decir. y al final son preguntas y respuestas. Ok, perfecto. Bueno, entonces al final le echamos la charla. Bueno, entonces, como les comento, hay más de 120 variedades de plantas en México, los cuales le hemos sacado, pues, excelente jugo, ¿no? Algunas de las variedades principales de estas es el criollo típica, el bourbon, la caturra, margaripe, mundo novo, que viene de Francia, pluma, gárnica, garien y oro azteca. El oro azteca es de los principales. ¿Por qué? Porque es la única planta que es 100% mexicana, que no viene, que su genética no viene de otras partes del mundo. Por eso se le llama oro azteca. Esta es una robusta, es muy buena, pero todo depende de las capacidades y de cómo tú cuides a la planta para que nos pueda dar los sabores que nosotros esperamos. ¿Esto qué quiere decir? Cualquier planta puede dar un café excelente como un café malísimo. ¿En qué determina esto? Esto se determina principalmente en factores como sombra, como altitud y lo que está sembrado alrededor de esos cafetos, ¿sí? Es decir, ¿qué sombra tienen? Si tienen sombra de vainillo, sombra de naranja, sombra de plátano, sombra de nogal, sombra de roble. Todo eso determina para que nuestra taza tenga un sabor particular. Y de aquí se derivan ya las variedades o los orígenes de cómo va a saber nuestra curvatura de café. Podemos seguir con estos tecnicismos y pláticas como más profundizadas en el mundo del café, pero pues no acabaríamos. Les digo, yo llevo 12 años estudiándolo y todavía no termino. O sea, me falta demasiado para estudiarlo. Es como el vino, es como la cerveza. Hay demasiadísimas tonalidades, demasiadísimos sabores y cada día se va renovando y va creciendo. Entonces es muy interesante, es un hobby, una pasión increíble, pero sí te demanda mucho tiempo, si es que es algo a lo que te quieres dedicar. Bueno, ¿cómo se tomaba el café y cómo lo tomamos actualmente? ¿Qué se están tomando ahorita? Los que están tomando café. ¿Es un americano? Americanos. Ajá. ¿Es un filtrado de papel? ¿Se lo hicieron? Sí, ok. Es un filtrado de papel. Este filtrado quizás son de los principales formas de preparar nuestro café. Pero antes de eso, antes de lo filtrado, antes del café tostado como tal, se tomaba por medio de una infusión. Era un té más. Los que están tomando un té, haz de cuenta que están tomando un café. ¿Por qué? Cortaban los frutos y los ponían directamente en el agua. También ahí hay muchas leyendas de que dicen que por eso Caldi se llamaba Caldi, ¿no? Que es un nombre ficticio porque evolucionó a un como caldo, ¿no? Que es la occidentalización del nombre, pero eso ya es irnos mucho a mitos muy no fundados. Pero bueno, dígame. Ah, perdón. Entonces, en ese punto se tomaba con agua caliente, remojado, y se comía con un palo, con una cuchara, con la mano, dependiendo de la región. Luego, como se los comentaba, pasamos a las bolas hechas con café, distintos frutos, grasa, animales, nueces, grasa animal, perdón, y nueces. Esto hacía fácil el transporte. Lo ponían en unas bolsas de piel y se lo llevaban a sus viajes. Entonces era algo que les daba energía, que les daba todos los nutrientes necesarios para seguir con su camino, seguir con su jornada, seguir con la cacería, etc. Aquí estamos hablando de una antigüedad de años, ¿no? Ok, también la infusión del fruto, que es como lo que comentaba ahorita. Luego ya se descubrió el tostado. Se empezó a tostar el fruto directamente. El fruto rojo tiene una pulpa. Adentro de esa pulpa está nuestro grano, ¿sí? Entonces, el ser humano empezó perdón, el ser humano empezó a tostar el café con todo y fruto, lo cual daba un sabor pues muy fuerte, demasiado amargo, demasiado ácido, pues no sabía tan bien, pero buscaban mucho, no tanto el sabor, sino la reacción, sino lo que te provocaban.
era pues de una de las primeras drogas. Ok, de las drogas bien aceptadas, por así decirlo, ¿no? Luego ya llegó al mundo moderno y contemporáneo nuestra forma de tomar café. Luego ya supimos que quitándole esa fruta, quitándole esa pulpa y tostando ese café, podría saber mejor. Luego lo tostamos y desprendió un aroma tan delicioso que embellecía cualquier espacio y que enamoraba a cualquier persona. Sí, es un aroma delicioso. Ustedes han olido el café recién molido, recién tostado, es maravilloso, ¿no? Entonces, luego empezó a hervirse ya el grano hecho en ollas de barro, en ollas de piedra, etc. En varias formas de hervirlo. Se le empezó a agregar varias cosas, se le empezó a agregar especias, se le empezó a agregar mentas, naranjas, sí, empezó a revolucionar y a crear de forma maravillosa, ¿no? Aquí fue cuando empezó todo el arte del café. ¿Por qué el arte? Porque ya las personas decían, bueno, ya lo probé solo, ¿ahora qué le pongo? Sí, pues entonces ya entró a la gastronomía, ya no era únicamente algo para energizarte y ya, que sabía mal, pero me iba a servir. Pero era algo que se disfrutaba y me servía. Entonces se encontró esa doble función y ahí fue cuando revolucionó la cabeza de todos los seres que estaban probando en ese entonces este grano maravilloso. El café filtrado con distintos métodos. Aquí ya nos ponemos a ver cómo es que filtraban el café. Ok, sabe rico, pero todavía queda todo ese sedimento. Entonces, ¿qué tengo que hacer para no tenerlo y nada más tener el líquido? Ah, pues con pieles de animales, con telas, con piedras, dígame. Ah, para filtrarlo, exactamente. Aquí quizá el método más antiguo es el llamado café de calcetín. Sí, que es café hervido y lo filtras con una tela o con una manta. ¿Sí? Esto ya dio mucho lugar ya a un tipo de café moderno. ¿Sí? Y en el contemporáneo ya vemos toda la evolución de todos estos métodos y sintetizándolas y quizá poniéndolas un poquito más con reglas y medidas y un poquito más estandarizadas. Que aún hasta la fecha no podemos estandarizar una receta al 100%, pero se puede acercar mucho al sabor real, ¿sí? Al sabor que nosotros estábamos buscando. Es decir, yo te hago ahorita un americano y si te lo vuelvo a hacer en 1 hora, con las mismas medidas, con la misma agua, y con los mismos tiempos no vas a ver igual. Esto es muy especial, tanto de una manera un poquito mágica como de una manera científica. La manera científica nos dicta que es por los cambios de clima, ¿sí? Entre más calor haga, el café se expande. Entre más frío haga, el café se encoge o se adelgaza. Esto quiere decir que nuestro clima es un factor fundamental para la preparación de nuestro café. Este es en un sentido científico o meramente botánico. Y la razón mística o mágica, pues habla de la cuestión energética. ¿Tú cómo haces tu café de una manera feliz y te piden otro? Ay, bueno, pues ahí te lo hago. Entonces no lo haces con la misma energía, con las mismas ganas o con el mismo amor. Entonces eso también determina mucho el cómo saber. Bueno, al menos lo que yo pienso, ¿no? Pero tanto de una manera científica como de una manera a lo mejor un poquito más romántica o artística, pues también da mucho al lugar. Y pues únicamente aquí en México, en esos tiempos, se empezó a crear el café. ¿Para qué? Para que somos muy buenos los mexicanos. Para el chisme. ¿Verdad? O sea, yo creo que las principales cosas en las que se creó el café fue por eso, ¿no? O sea, bueno, ya se ha creado, pero se le dio ese ritual a la plática, ese ritual, como es una bebida que despierta mucho, desinhibe mucho, pues también tenemos un poquito más perdón, tenemos un poquito más, pues esta forma en la cual pues agarra más rica la plática, ¿no? Empezamos a hablar un chorro, por eso yo hablo tanto. Sí, pues yo me mantengo tomando café, entonces soy una persona que habla mucho.
Y por lo mismo romantiza las ideas, por lo mismo que desinhibe la mente, profundiza las ideas, hace que crees cosas, hace que descubras cosas. Y quizá a través de la historia, en varias partes del mundo, dio un punto muy importante, la creación del café. ¿Por qué? Porque se planearon revoluciones, se planearon movimientos de arte, se planearon atentados, que cambiaron el rumbo del mundo. Había cafés en París donde se reunían todos los artistas de la época, ¿sí? Y era el inicio de la barra de café. Y esto ya habla del mundo contemporáneo del café. ¿Sí? En la barra del café se creó un método maravilloso, que es la máquina de espresso. La máquina de espresso yo creo que es el método más importante y más popular dentro de todo el argot del café. ¿Sí? Es tan importante porque es la base para demasiadas bebidas. Para el americano, para el cappuccino, para el latte, para el macchiato, para el flat white, para el cappuccino bandera, para el americano en las rocas, para los frappés, para el Cuban shaker, en fin, podría decir muchísimos más. Pero esos quizás son los principales que yo creo que algunos de los que les mencioné ya los conocen. Entonces, esta es la base de todas estas bebidas y de todas estas creaciones. Mientras se hacía arte al hacer bebida, se hacía arte al beber esa arte, ¿no? Entonces era una retribución hermosa, ¿no? Entonces, una de las cosas por las cuales yo decidí y yo quise elegir el mundo del café como mi profesión fue precisamente eso. Cómo yo me nutría de personas que conocí a través del tiempo y cómo yo nutría a personas a través del tiempo. Entonces, es un ganar-ganar. Yo te estoy dando esta bebida y tú me estás dando tus ideas, me estás compartiendo tu conocimiento y yo estoy aportando a tu conocimiento de tus ideas. Entonces, yo al estudiar psicología, para mí el estar en un café era mi terapia, era mi momento de calma. Entonces yo estuve dedicándome bastante tiempo al labor de la psicología, pero pues decidí hacerle caso a mi pasión, de hacerle caso a lo que a mí me gusta, ¿no? Y pues es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Entonces, tan importante es para mí que pues yo empecé a clavarme mucho con los datos históricos, con los datos de estudio, con las preparaciones, en fin. No sé si conozcan al pintor Van Gogh, ¿sí? ¿Conocen a Basquiat? Ajá. Todos estos pintores pertenecían a un grupo de pintores que se juntaban, de escultores, pintores, escritores, músicos, y se juntaban en cafés de París. Por eso es que en México hay tanta como cultura, ajá, o relación, o que casi muchos cafés tienen estética de París o de Francia, o ajá. Esa estética es relacionada por eso. Desde ese entonces se agarró mucho porque ahí es donde como explota. Empieza en Italia. Sí, en Italia da un boom la máquina de espresso, porque ahí son los inventores mejores, que es Pavoni, que es Sanremo, que es Marzocco, son apellidos de inventores excepcionales, que son los que inventaron esta máquina de espresso. Y ahorita, aún actualmente, pues son marcas muy importantes en el mundo del café. Luego pasamos a algo muy hermoso, que son los procesos. Les quiero platicar un poquito de los tipos de procesos del café para que cuando ustedes llegan a tomar un café de especialidad tengan la certeza y sepan relacionarlo y sepan qué están tomando y por qué lo están tomando. Es algo maravilloso. Hay un proceso muy particular que se llama lavado. Este proceso se centra en el grano. Este proceso permite saborear lo que está dentro de él y no afuera. ¿Por qué? Porque estamos mojándolo, estamos conviviendo con él, estamos creando esta atmósfera en la cual estamos quitando todas las pulpas y todas las imperfecciones. Entonces es un café que está muy cuidado. Sí, hay tantos procesos manuales como procesos ya mecánicos, con palas, etc. Adelante. Bueno, perdón.
Entonces, este proceso en específico es capaz de resaltar, pues, características muy particulares. Sí, tanto los sabores ácidos como los sabores amargos. Quizá este es uno de los procesos más balanceados dentro del mundo del café. También está el proceso natural, que su palabra lo dice. En este proceso se retoman fundamentos desde Etiopía, los fundamentos básicos, ¿sí? Los fundamentos de cómo se descubrió el café, pero llevado al siguiente nivel. Llevado al nivel en el cual nosotros estamos cuidando tanto nuestro grano, que estamos cuidando el tamaño exacto de los granos para tener un tostado parejo. Entre más nuestro tostado sea parejo, nuestro café va a saber más puro, nuestra taza va a ser más limpia. Entonces, este se conserva con la cereza y únicamente el caficultor está buscando la forma en la cual esta cereza empieza a reducir su tamaño. Y al reducir su tamaño, empiezan a despulparse naturalmente. Entonces, ya cuando está toda la cereza desprendida, retiramos todo ese grano de café, que es como la imagen que le estamos viendo, y ya está listo nuestro café para tostarlo. ¿Sí? Luego, previo al tueste, hay procesos más grandes, pero pues luego tendremos otra charla para adentrarnos más en eso, porque si no, aquí nos va a dar hasta mañana. También está el proceso honey. El proceso honey para mí es uno de los procesos más increíbles dentro del mundo del café. Su palabra lo dice. El proceso honey se posiciona entre el proceso lavado y el proceso natural. Se le llama honey por la densidad. Cuando quitas la pulpa, el grano se siente como miel. Entonces es por eso que se le llama honey. Da notas frutales, por eso también se le da el nombre de honey. Da notas ácidas, da notas que potencializan mucho los sabores, tanto afrutados como anuesados, como maderosos. Depende de nuestro grano y depende cómo sea tostado. ¿Sí? El nombre proviene de la sensación pegajosa, como les comentaba, que se genera durante este proceso. Entonces, aquí son tres procesos como importantes o principales dentro del mundo del café. De estos tres se derivan muchos más, pero estos son los tres más populares y los tres más importantes. En el honey, como podemos ver en la imagen, es un grano que está húmedo, es un grano rojo. Ahí hay un red honey, hay un yellow honey y un black honey. Sí, estos son procesos diferentes de nuestro grano, pero bueno, para no hacerles tanto el cuento largo, dentro de este proceso se adquiere esas tonalidades de tueste. Al momento de que se queda esa melaza alrededor de nuestro grano y se seca, al momento de tostarlo, desprende y encapsula todo el sabor del café, a diferencia del lavado, que el lavado quitas todo lo de alrededor. Sí, entonces son sabores muy particulares. Los tipos de tueste también forman un proceso muy particular. Hasta hace poco, aquí en Chihuahua, empezamos a conocer desde el tueste medio para atrás. Hace relativamente poco, les estoy hablando de unos, no sé, 19 años más o menos, que es muy poco para lo que llevamos aquí en Chihuahua. ¿Por qué? Porque nosotros, al ser un lugar de frontera, teníamos mucho la influencia de Estados Unidos. Y en Estados Unidos se consumía tueste medio oscuro para arriba. O sea, eran tuestes oscuros. Arriba del tueste oscuro hay un tueste francés, hay un tueste europeo, que son tuestes demasiado oscuros. Y los tuestes oscuros se utilizan comúnmente para un sabor muy intenso, ¿sí? Pero también el sabor intenso no determina la cafeína que tiene nuestro café. Entonces, en México se empezó a dar todo esto de la café de especialidad. Y aquí en Chihuahua empezó a llegar hasta hace poco. Conocimos ya el tueste medio, el tueste claro, y como vemos en la imagen, este es nuestro oro, o nuestro grano oro o verde, que es previo al tueste. ¿Sí? Aquí vemos que todas nuestras imágenes, no sé si alcancen a ver, tienen una línea cafecita, que no sé si se ve el cursor, bueno, que tiene una línea cafecita en esta zona. Sí, esa línea cafecita se le llama pergamino. El pergamino nos va a dictar un sabor muy particular en nuestro café. Hay un proceso que quita el pergamino, que es el lavado. ¿Sí? El honey y el natural conservan ese pergamino. Así es como ustedes podrían identificar un café de especialidad o no. Bueno, y pues ya sería todo. No sé si tengan alguna duda, comentario.
Por favor. Sí. Yo he escuchado que A ver, vamos a, como estamos acostumbrados a hacer el proceso de preguntas, Ajá. aunque, ¿Necesitas venir aquí? o, O mencionamos, bueno, mencionamos quién está. sí, Por micrófono para que escuchen. Ok, va a participar el arquitecto Dante. Haz tu pregunta, Arqui. así con, son una pregunta y dos comentarios. Perdón. hazla y ya la repite aquí, Manuel. Sí. Entonces me paso para Ahí viene para acá. Sí. por eso debemos de la gente ya está encerrado. Así para acá. ¿Qué opinas tú de que algunas personas dicen que los cafés caros que se venden aquí en Chihuahua están utilizando granos de 1 año o 2 años y los saborizan para que no sepa a café viejo? Y pues nos lo atacan bien caro, así en la taza, ¿no? No sé qué opinas de eso, esa es la primera. Esta y luego ya hago los comentarios. Perfecto. Bueno, referente al producto como tal, existen microlotes y macrolotes. En los microlotes, se deriva mucho la calidad del café o te cuidan mucho la calidad del café. ¿Cómo saber si nuestro café es viejo o es nuevo? No es únicamente por el aroma antes de tostar, sino por el sabor. Si sabe muy amargo, si sabe muy quemado, nuestro café es viejo. ¿Sí? Si casi no huele, nuestro café es viejo. Opino que pues está pésimo, si es que pasa. A mí no me ha pasado afortunadamente, pero quizá sí, es más bien cuidar si es macrolote o microlote. Si es un macrolote, pues es una producción demasiado grande. Estamos hablando de un Nescafé, que estamos hablando del Juan Valdés, que estamos hablando del café de Sams, que estamos hablando del café de Costco, que estamos hablando de marcas muy conocidas, ¿sí? Porque hacen una producción inmensa, no cuidan nuestro grano. Y también quizá uno de los factores más importantes para determinar es comprar el café en grano en vez de molido. Si lo compramos en grano, ya estamos al menos asegurando que nuestro café es café, porque luego también pasa que los combinan con otras cositas. Garbanzo principalmente, como hay una marca reconocida que no vamos a decir el nombre, ¿verdad? Pero, no debe ser que estén viendo. Se está grabando. Pero bueno, total. Entonces allá dijeron por allá, qué bueno que no se escuchó. Pero bueno, total, lo importante es más bien comprarlo en grano, y si es el microlote, mucho mejor. Porque el microlote te está garantizando, por ejemplo, digamos, en un microlote puede durar de 2 años a 5 años, ¿sí? Después de esos 5 años se acaba la producción y tienes que esperarte otros 5 años o otros 2 años, o de 2 años a 5 años para generar una nueva producción. Entonces, es un café que está seguro, que no es viejo, pues, porque como sale, se vende, porque son cafés muy cotizados. Son un poquito más caros, pero ya estás asegurando que tu café es bueno. Sí. Y dos comentarios. Ok. Bueno, un primer comentario. Cuando yo tenía 7, 8 años, hace algunos años, mi abuela, Oblana, que un hijo de ella se dedicaba al café, hacía las paces conmigo con un café y una esponja para ella, igual para ella. Pues era la 1 de la mañana y no me dormía. Tenía que ir a buscar a la plaza de la ciudad porque de plano no me escapaba de la casa y no podía dormir. Eso. La otra, este tío del que hablo, hijo de mi abuela, en la casa de él, todo está con pavimento de cemento. Y él le compraba, ya murió, le compraba el café a los indios. Lo más interesante es que esos indios, que por cierto eran muy groseros para hablar, pues en zona de cuerda, la gente es muy grosera para hablar. Y llegaban diciendo, oye, hijo de quién saqué, con un acento así. Y un día me dijo mi tío, me dice, ¿ya te fijaste en esos indios? ¿Qué tienen de güero bien? Andan bien cafeteados. No, eran güeros, ojos azules. ¿Cómo? Le dije, pues, ¿cómo que unos indios güeros? Porque son descendientes de franceses, indios de la sierra. La otra historia es que un amigo que ya murió, que fue compañero mío de la salle, como 2 años fregando que me diera un pase de coca con él. Date un pase de coca.
fregando, como 2 años, hasta que un día le dije, préstame, de ahí el pase de coca. Digo, me dice, ¿cómo te sientes energético? Le dije, pues sí, digo, pero el café de mis parientes de Puebla, el café de mis parientes de Puebla está más fuerte que tu pinche mule. Así es que te largas de aquí a la goma. Entonces, yo ahorita tengo café, bueno, a mí me mandan mi cafecito, que es para uso personal. Y nada más yo no lo comido, nada más yo porque pues es que el sabor es diferente. En la zona de donde es mis parientes, es entre Tulancingo y Necaxa, no sé si conozcan ese lugar. Se llama Jicotepec de Juárez, pues la le llaman Cuernavaca Chiquito. Ahí está lleno de alemanes, por cierto. Y, y franceses también, obviamente, parientes míos, porque mis parientes de Puebla son buenos. Entonces, lo interesante es que pues esa zona es, diríamos, montañosa, pero selva. O sea, tiene una temperatura, como dices tú, muy especial. Y créanme que el café, cuando tomas café bueno, mi mamá recuerdo que siempre decía que el café de combate era un mugrero. De acuerdo que siempre decía, aunque creo que ya lo mejoraron. Bueno, yo Creo que ya mejoraron. ahí tengo Pero estamos hablando de los 60, cuando mi mamá decía que el café de combate era una cosa espantosa. Porque ella tomaba café. Pues, íbamos una vez al año a Puebla, a México, Puebla y Veracruz. Y regresábamos cargados de plantas y de café. Bueno, gracias. No, gracias. Vale, muy bien, a ver, Bueno, pero antes de continuar, pues algo muy importante que quiero dejar es que no es tanto, un café caro no es mejor que un café barato, sino es como la cerveza y como el vino. Hay cafés muy baratos que son deliciosos y hay cafés muy caros que están espantosos. Al menos lo digo por mí y por mi gusto, ¿no? Entonces es muy interesante porque determina más bien el gusto de la persona. Para gusto colores, para gusto vino, para gusto cafés. Entonces es lo con lo que me gustaría cerrar de momento. Si tienen más dudas, adelante. tengo una pregunta. Primero vamos a darle la voz a Ricardo Pels, ahí en la plataforma. Adelante, Ricardo. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Entre otras cosas, cuando hacen las preguntas y las participaciones se escuchan muy poco, ¿eh? Aquí en la red no sé si queden grabadas correctamente. Entonces sería importante que levanten un poquito la voz los participantes para que se grabe bien la pregunta y sus participaciones, por favor. Bueno, mi comentario muy interesante. Bueno, la historia del café es polémica en cuanto a los gustos. Yo he probado cafés súper quemados, muy ligeros, medio crudos, en fin, y la gente los goza en cada región, ¿sí? Que eso es lo importante. Los gustos son diferentes, la palatividad depende de factores culturales. Yo como antropólogo, bueno, pues me inclino por esas cuestiones. Pero bueno, en general me gusta tu exposición, fue muy grata. Yo te diría que checaras a Juan Ausucúa. Yo hice un trabajo sobre sus tarjetas postales, los puedes encontrar en la red, y él fue dueño del Café Nicteja en el centro histórico de Mérida y fue creador de lo que se conoce como a principios del siglo XX como la cafetera rusa, que era una cafetera tipo express, vamos. Pero es muy importante su participación desde el punto de vista de la cultura y del centro de reunión de los grandes músicos de Mérida y de ahí mucho de la tradición. Y él fue también el autor del Ruiseñor yucateco, que en realidad era caribeño, y que es una recopilación que él hace. Él era de origen español, pero vive como militar, haciendo su servicio social o militar en Cuba, obligado, y se escapa hacia Mérida. Y es editor muy importante de libros y postales, entre ellos del Ruiseñor yucateco, ¿no? Que es una de las joyas. Y la otra, pues ver esto de la cafetera rusa, ¿no? O sea, que es una de las grandes aportaciones hechas en México a el proceso de elaboración del café. Y una aclaración, Jean-Michel Basquiat estaba en Nueva York, en Brooklyn, ¿sí? Y no en Europa. Su nombre es porque era de origen medianamente, era haitiano, de padre haitiano y madre, si mal no recuerdo, puertorriqueña.
¿sí? Pero vivía en Nueva York. Claro, ¿no? Y hay un Muchas revuelo. gracias. Sí, perfecto. Muchas gracias. Sí, hay un revuelo bastante amplio, ¿no? A través del mundo en las barras de café y cómo se popularizó a través del mundo. ¿Me podría repetir el nombre del autor? Sí, se llama Juan Ausucúa. Perfecto. Gracias, muy amable. Daniel. Sigue. Buenas noches. Yo sí tengo una pregunta muy importante. Tengo muchos amigos que toman exageradamente mucho café. Estoy hablando de tarros, de litro. No sé, se toman 2, 3 tarros, no sé, muchos. Yo quiero saber qué tan bueno es, qué tan malo es tomar esa cantidad de café. Porque son bastantes los... Sí. Pues como todo, ¿no? Depende el tipo de café, depende el tipo de extracción, Sí. depende los gramajes que se toman, ¿no? Y la persona. Exacto. Pues por ejemplo, hay personas que crean resistencia como todo. Gente que se echa sus pistitos y no les hace nada. Pero es porque su organismo ya creó esa resistencia, ¿no? Entonces se maneja muy similar. Obviamente, pues es un mal que como todo, ¿no? Todo en exceso, pues causa pues sí, afecta al organismo. Entonces, pues quizá les pueda pasar factura más adelante. Que esperemos que no, pero si tomas un café de especialidad, cuidando la cafeína y cuidando la acidez, pues puedes tomar mucho. Puedes tomar mucho. Sí, no hay una cantidad exacta, Sí, pero no, sí. sí, gracias. Bueno, la primera pregunta sería en el sentido de las regiones de México, pues se habla mucho del chiapaneco, del oaxaqueño, del veracruzano. ¿Cuáles son las principales diferencias por región? Y hay una frase que una vez le escuché decir a el dueño de un lugar que se llama El Rojo, que estaba en la Condesa, de que tenía fama de ser uno de los mejores en la Ciudad de México, que el buen café no necesita azúcar y el malo no la merece. No sé qué tan cierto sea. Okay. Bueno, muy particular, es que muy importante esa pregunta. El café de Oaxaca, hay muchas, como es una región muy chocolatera, precisamente los perfiles de ese café son achocolatados, son maderosos, son ahumados, ¿sí? Son con ciertos sabores a nueces. Eso es en la cuestión del café de Oaxaca. En el café de Chiapas es un sabor muchísimo más intenso. Como aquí tenemos una región en la cual se predomina la robusta, ¿sí? La variedad robusta, nuestro café es muchísimo más intenso. Despierta mucho los sabores maderosos, despierta mucho los sabores ahumados. Obviamente, tanto en Chiapas como en Oaxaca puede haber cafés frutales y puede haber cafés ácidos, ¿sí? Pero principalmente en estas dos regiones se concentran los sabores más amargos, ¿sí? Los sabores un poquito más intensos. En cambio, en Veracruz se da más los sabores aromáticos, los sabores más frutales, los sabores dulces, ¿sí? Entonces se le pueden dar notas muy particulares también en esta región. Esa es la primera pregunta, ¿verdad? Y la segunda pregunta, de aquí para acá, eso lo dice, ahorita estoy trabajando con un señor en un café, Juanacata se llama el café, y él me decía desde hace tiempo, de aquí para allá es su café, y de aquí para acá es mi café. ¿Eso qué quiere decir? Aquí no juzgamos cómo se toma un café, ¿verdad? Aquí, si tú le quieres echar azúcar, adelante. Si tú no le quieres echar azúcar, adelante. Pero eso sí cierto es que el café sabe mejor, o no sabe mejor, más bien se saborea se aprecia más, o se aprecia lo que es. Es como si voy a tomar café y le echo más cosas, me va a saber el café con esas cosas. Si tomo café puro, pues sí voy a saborear el café nada más. Entonces no es tanto que esté mal como lo tomes, sino con qué fin lo tomes. Si lo estás buscando con el fin de saborear lo que es un café, pues sí lo recomiendo sin azúcar. Si quieres pasar un momento y te quieres tomar una bebida rica, pues prepáratela como te guste, ¿verdad? Quizá en el proceso pues, te pueda gustar el café sin azúcar. Y Alba, Antes que nada, licenciado Salas, lo quiero felicitar. He probado café de mi vida
he probado café de Cuba, he probado café de Oaxaca, he ido a la parroquia. Pues en la Ciudad de México probé muchos cafés. En una ocasión duré 20 días en Tasco y una familia me invitó a su casa a cenar. Para mí ha sido el mejor café que probé. Lógico, pregunté la marca y me dijeron, no, nosotros lo producimos. En Tasco está delicioso. Ese café me gustó mucho. El de la parroquia, pues bueno, es un lugar histórico. En Cuba, pues también. En Mérida también, en México también. Pero para mi gusto, pues ese, pero pues era producción por la familia. Le doy la palabra a Omar. ¿Usted quiere hacer una pregunta, Omar? 12 veces. Ok, adelante. Ok, la dosis tóxica 50 es la dosis que el 50% de la población humana necesita para empezar a intoxicarse con café. Eso es de 150 miligramos por kilo, que viene siendo igual a 50 cafés al día para empezar a tener ciertos problemas. Si se toman 50 sus amigos. Y esa es la dosis que uno necesita para empezar a tener problemas, pero al mismo tiempo, la cafeína ser hidrosoluble y al mismo el café ser un diurético, se elimina muy fácilmente. Entonces, al día siguiente es por lo que al día siguiente necesitamos más café, o al ratito necesitamos más café, porque vamos al baño y sacamos todo el café que tenemos en el cuerpo. Y al mismo tiempo, como nosotros no tenemos un mecanismo para sintetizarlo, como entra, sale. Y otra cosa, algo muy importante del café, que tiene que ver en esto, es de que gracias al café se hubo lo que viene siendo todas las revoluciones del mundo, incluso la revolución industrial. Antes, si, como debemos, o bueno, posiblemente sepan, se tomaba mucho vino y alcohol. ¿Por qué? Porque no se sabía que el agua podía tener microorganismos. Y la única manera de que las personas no se enfermaran al tomar agua era tomando cerveza o tomando vino diluido. ¿Por qué? Porque el alcohol mata las bacterias y porque generalmente se calienta el mosto para poder hacer la cerveza. De esa manera, el agua de la cerveza y el vino ya estaban libres de gérmenes. Y empezaron a tomar café. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que tomar café también era sano, porque no te mataba. ¿Por qué? Porque se tiene que hervir el agua para preparar el café. Y en vez de tener a todos los artesanos y trabajadores ebrios en las fábricas, lo que decían los dueños de las fábricas es que les daban café, estaban activos y ya no estaban ebrios. Y al momento de nosotros no estar ebrios, podemos pensar mejor. Y gracias a eso se hizo la revolución industrial, la revolución de las ideas. Por eso todas las personas empezaron a pensar mejor. ¿Por qué? Porque ya no estábamos tomando cerveza, estábamos tomando café. Fíjate, Muchas gracias. la otra forma ahí. Angélica. Se lo pidió primero. Mati Duarte, adelante. Bueno, un comentario que va a la par con el del café. Uno de los grandes inventos que hizo China fue inventar el té. Cuando los chinos inventaron el té, cambiaron la salud del planeta. No sé si sabían, y ustedes leen, por ejemplo, leemos a Pablo cuando le dice a su alumno, toma vino para tus males estomacales. Aquí en la Biblia. ¿Saben por qué? Porque en el tiempo de este viaje, hasta el invento del té, la gente se moría en el verano, porque tenía que tomar agua de los charcos o de donde hubiera. Entonces te tomaban todo el veneno del planeta. Entonces cuando los chinos inventan el té y lo distribuyen por toda Asia, y cuando los ingleses empezaron a obviamente siguieron el té, y eso cambió la historia. De hecho, en la Edad Media se acostumbraba que las mujeres le daban de mamar hasta los 12 años a los niños y a las niñas, porque no se les morían. Y después, los que tenían lana, que ya no les daban de mamar, les daban vino, o vino barato, para lograr sostener su vida y que no se muriera. El otro comentario que quiero hacer es que, recordando la historia de mi tío, él tiene ahora un primo mío, la máquina, es una máquina que se llama morteadora. Y ahí me tocó muchas veces ver cómo se para el grano.
separan el grano y lo que es la pulpa es la que ponen en las plataformas de la sillona y el grano lo ponen en otras plataformas. Y el grano lo tostan y todo el vecindario sabía que hay café nuevo, así es que llegaban a comprar café. Y segundo, ¿qué creen que pasaba con lo que es la pulpa? Que se secaba. Infusionado. No, pasaban los camiones. ¿Y de qué empresa creen que pasaban los camiones a comprar la pulpa? No, pues de Nestlé. Nestlé le compraba, y yo creo que todavía, para mi primo, toda la pulpa seca de café. Tal vez por eso dicen café. Y no pueden, por denominación de origen, decir que no es café, porque sí es, ¿verdad? Entonces, tal vez, ahora, yo no sé si mezclan esa pulpa con garbanzo para quitarle la puerta de amarga y hacerlo más tomado. Pero pues, esa es la historia, ¿verdad? Era muy triste que tú te estés tomando un café y que la realidad es que no sabes qué estás tomando. Eso es una realidad inevitable. Gracias. Gracias. Y más que eso, muchas gracias por los comentarios. Más que eso, también el consumir un café en grano nos da una experiencia muy hermosa. ¿Por qué? Porque estamos creando un ritual, estamos creando todo un proceso para probar un resultado. Entonces, es muy interesante y es muy artístico. Yo lo comparo mucho con el arte, porque estás intencionando un proceso y al intencionar un proceso se convierte, a mi parecer, en arte, ¿no? Entonces, es un tanto de esto, ¿no? Disfrutar el proceso pues tener el resultado. Y yo siento que aunque te consume un poquito más de tiempo, pues sí es más disfrutable. Sí les recomiendo mucho que experimenten y que prueben y que compren café en grano y que investiguen diferentes formas de prepararlo, porque se van a tomar con sorpresas bien padres. Y a lo mejor van a invertir un poquito más de tiempo, ¿no? Pero van a ganar muchísimo más, se los aseguro. Muchas gracias. Sí, vamos a darle la voz aquí a Angélica y luego Manuel Alderete. Adelante, Angélica. Buenas noches. Mira, a colación de que dijiste que hablabas mucho porque tomabas mucho café, quiero preguntarte si influye algo al lenguaje, porque me he enterado que en las terapias de lenguaje que se le dan a los niños que son tardíos para hablar, les dan dulces con café, dulces de café. Entonces, ya sé que es una pregunta fuera quizás de tu rama, pero ¿sí podrás responder? Pues no tengo una respuesta exacta, pero quizá sí una suposición. Y quizá es por lo mismo, ¿no? Que este químico, la cafeína, desinhibe. Por lo tanto, quizá las ideas un poquito puedan fluir más. Entonces, quizá tenga ahí por ahí la respuesta. La verdad, sí le debo a ciencia cierta el por qué pasa en estas terapias, pero es muy interesante. Voy a investigarlo un poquito más y para otro lado, para otra ocasión, lo vamos a conversar. Bueno, muchas gracias. Adelante. Sí, felicidades, muy buena plática. Un comentario y una explicación. Me tocó hacer el clúster de café en Nicaragua, trabajar allá un año. Y participamos en la Convención Mundial de Café. Y cuando fue muy interesante, pues, interesante que cuando íbamos llegando, de repente llegamos hombres muy altos, buenos, estos, ¿de dónde vienen? De México, ¿no? De Chiapas, de Chiapas. Sí, total que el tema de que en Soconusco, Chiapas, los dueños, por lo menos ellos que eran presidente del Instituto Mexicano del Café, eran alemanes. Entonces, como digo, los alemanes allá. Pregunten la otra. Nosotros nos tocó desarrollar el tema del vino en Chihuahua, ya tenemos años, 15 años. ¿No? Y la otra me dio una persona, oye, encargamos un estudio, vamos a desarrollar el café en Chihuahua. Y lo ¿dónde? Y ya empezamos a discutir y posiblemente abajo de las barrancas. Es muy difícil, ¿verdad? No porque el clima, sino por otras cosas.
Pero la idea es que has oído hablar de que hay potencial o alguien ha dicho de producir café Chihuahua, posiblemente allá abajo en las barrancas. Y ahí tenemos todas las alturas, o sea, que ahí se puede. En muchas partes de la sierra hay cafetales. A ver. Sí. Muy interesante. De hecho, sí, en algunas partes de la sierra ya están experimentando con los cafetos, por lo mismo que es una región más húmeda, pero sí es muy difícil y es pues 100% seguro que se va a desarrollar más la mezcla robusta que la arábiga, que sigue siendo muy interesante, porque pues ya para los que nos dedicamos a esto del café, pues es tener un producto chihuahuense, pues qué orgullo, ¿no? Qué padre. Ojalá que se haga. Y también vamos a hablar en el tema histórico, cuando llegaron ahí los Percy, llegó a la Arequipa. Y ahí me leí todos los libros, pero uno que llevaron a café regional. Café y tabaco regional. Digo, en aquellos tiempos, ¿dónde salió? No sé. Gracias, muy fácil. Sí. Una pregunta. Cuando compra uno regularmente, que sale uno al sur del país, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, se trae unos subtilitos de café. Una vez que lo abre uno, ¿se debe conservar en el refrigerador o puede seguir ahí en la receta? Ok, hay diferentes formas en las cuales se puede conservar el café. Quizá una de las más recomendables para tener lo mejor posible nuestro grano es, hay unas bolsas que son al vacío, se les quita todo el aire y se meten al congelador. Quizá esa es la forma más segura o más que dura más con nuestro grano. Comúnmente nuestro grano se tuesta, a la primera semana se puede empezar a consumir y es cuando empieza, porque si lo consumes recién tostado, no te vas a ver como debería de saber. ¿Por qué? Porque empieza a sacar aceite, se empieza a sentar los sabores. Entonces, ese proceso, por default, son 2 semanas. Luego de eso, hay un mes. Después del mes ya empieza a cambiar nuestro sabor. Empieza a faltarle el sabor, a faltar el aroma. Se empieza a hacer un sabor más sí, más tenue, muchísimo más ligero. Pero sí, o sea, comúnmente los cafés cuando son de especialidad, un mes máximo. En cuestión de consumirlo. ¿Cómo se puede mantener más? Sí, en congelador, sí en refrigerador, y que estén en lugares frescos, que no les dé el sol muy directo. Y si vienen en un empaque, mantenerlos ahí, no ponerlos en frascos de vidrio. Y si son en frascos, que sean cerrados, herméticos. Y pues, entre más hermético, mejor. Bueno, Pues es que necesitan acercarse. Claro. Necesitan venir para Vamos a acá. terminar. Si hay preguntas, hay que venir para acá. Ya se la saben. ¿Quién gana el micrófono? Bueno, le vamos a invitar. ¿Vas a hacer una pregunta? Sí, voy a hacer una pregunta. Miguel Méndez, adelante. Gracias. Una pregunta muy sencilla. Yo sé que hay muchas variantes en la cuestión del café, pero en términos generales, bueno, tengo un amigo que seguramente nos está viendo en la plataforma que distribuye café de la región de Coatepec. En términos generales, en la escala del 1 al 10 o del 1 al 100, ¿dónde cataloga el café de Coatepec? Esto. Gracias. Okay. Yo lo catalogaría en mis gustos personales como un buen 8. Ajá. Sí, tengo algunos gustos específicos dentro del café, pero dentro de Coatepec hay muchos tipos de variedades, pero al menos las que yo he consumido, sí me han gustado bastante, sí me han gustado bastante. Yo produzco, bueno, yo distribuyo un café de Finca de Fortín de las Flores en Veracruz, y para mí ese es un honey despulpado 10 de 10, a mí me encanta. Lo suelo tomar en B60, en espresso y en americano, me encanta de esas formas. Veracruz para mí sí es una región muy importante dentro del mundo del café. Quizá luego por ranking, yo después pondría el café de Oaxaca, luego el de Chiapas. Obviamente, dentro de Oaxaca, dentro de Veracruz y dentro de Chiapas hay demasiados tipos de café, pero los que yo he probado están
me gusta mucho. Muchas gracias. Nos estamos acercando, profe. Aló. Bueno, hay una situación, tú hablas del medio donde se da la planta del café, pero el suelo, si es volcánico, es mucho mejor. ¿O qué tipo de suelo sería perfecto para? Ok. Y muy bien, me decía el arquitecto sobre el café con clavo. Sí, ¿se le pone clavo? Sí, ok. Bueno, en la cuestión del sembradío y del abono a la tierra, a mí uno de mis mayores gustos, aparte del café, también es la jardinería. A mí me encanta. Y determina mucho el crecimiento de nuestro cafeto, el cómo alimentemos a nuestra tierra. Los minerales como tal son importantísimos. Si tenemos una tierra rica en minerales, en fósforo, ¿cómo, perdón? Ajá, exacto. Vamos a tener una planta muy, muy buena, muy importante. Entonces sí, claro, determina mucho la región, la sombra, el clima, pero la tierra es un factor muy, muy importante. ¿Y qué opino del café con clavo? ¿La preparación con clavo o lo siembra? A mí me gusta tomar café con clavo. Ok. Sí, es muy rico, a mí me gusta mucho. El café de olla, yo solo... Exacto. Sí, de hecho, en esta época navideña estuvimos trabajando, mi pareja y yo, en una bebida que se llama cold brew. El cold brew es una bebida en frío. Es una bebida que se toma, que es de café. Y esta tenía guayaba, tenía piloncillo, tenía canela, tenía todo lo de un ponche navideño. Pero no se me ocurrió ponerle clavo. Entonces quizá con clavo sabría muy bien. Y pienso que es una bebida muy rica. No tiene el café que se me hace bien, pues el que le pongo clavo. Tienes que acercarte aquí. Ok. Sí, dice que el café que se le hace viejo es al que le pone clavo, como para que reviva el saborcito. Sí, no está muy bien. También sirve mucho antes de prepararlo, una rociada de agua fría con un aspersor, despierta mucho los sabores. Te lo recomiendo. Comandante Sotelo. Buenas tardes. Yo más bien hago una pregunta abierta porque desde niño mis abuelos me decían que el café de Chihuahua era el café combate y después vi la etiqueta, dice que viene de Veracruz. Entonces, si alguien me puede decir algo sobre la historia del café combate o café de Chihuahua. Sí, de hecho, en el café combate tienen fincas y sí hay cafés que son buenos. O sea, yo he conocido gente que ha probado muchos tipos de café y se quedan con el café combate. Quizá por nostalgia, quizá por melancolía, quizá por gusto, pero pues ha sido un café que sí ha dado a los chihuahuenses antes de que se crearan todas estas cafeterías locales, pues sí era una alternativa ajena a Nescafé, que pues siendo sinceros entre Combate y Nescafé, pues prefiero Combate. Exacto. Bueno, y no sé si tengan alguna otra duda. El café no. ¿Qué pienso de él? No, el café es café con vaca. No, el café de Andati los distribuidores son de Cafenio. Cafenio distribuye a los Oxxos. Esa es una finca de Veracruz, precisamente, pero son macrolotes. Pero el café con vaca le costa A Cafenio. A ver, Memo, necesita venir acá, porque la gente de la plataforma no escucha, no sabe de qué Nuestro se compañero trata. dice que el café de Cafenio le tuesta al Oxxo, ¿verdad? Ajá, y es el que distribuye. ¿Y usted qué piensa del café con vaca? Está muy bueno. Que está muy bueno, dice. Exacto. Entre gustos. Bueno, pues yo creo que no sé si tengan alguna otra duda. Sí. Yo quería mencionar el café combate porque, claro, o sea, pues uno que no sabe todo el mundo del café, pero a mí se me hace muy bonito esa nostalgia de aquí de Chihuahua. Y pues sí, o sea, ya el señor que empezó a distribuirlo, lo que yo entendí que desde 1923, o sea, ya cumplió más de 100 años. Y sí, tiene razón el ingeniero Guillermo, que
el andati y el café, o sea, ya pues creció y sí son de la, o sea, sí derivó del combate, sí son de las mismas familias. Y pues el señor que empezó con el combate empezó a distribuir aquí en Chihuahua a domicilio, así comenzó, y en 1923. Y en cuanto a la persona que mencionó que sí les daban dulces con café, tanto mi hija como yo somos autistas, así por eso casi no participo. Y pues de hecho antes de venir aquí me tomé un café para desinhibirme un poquito y sí me ayuda. Es que como autistas pues hay todavía mucho desconocimiento, pero o sea, asocia a la gente con falta de intelecto o de ideas, pero al contrario, o sea, muchas veces son muchas ideas y entonces el café... Se traba. Ajá, se traban y el café pues ayuda a aislar, a enfocarlas. Entonces me parece con bastante sentido que les den dulcecitos con café para la terapia del lenguaje. Y el otro comentario de que es muy, que veo que le apasiona lo del café, como a mí me encanta la serie que ya es un refrito de Aroma con Café de Mujer, que bueno, empapa de esa pasión. Muy bien. Gracias. Bueno, muchas gracias. También para comentarles, el café que les comentaba de Veracruz está en venta por si les interesa la noche. Tenemos en kilo, en cuarto y en medio, ¿sí? Entonces, lo tenemos en grano, el cuarto lo tenemos en 90. Bueno, ahorita estamos hablando de que vamos a hacer un precio especial para la clase de historia. Es 85 el cuarto, ¿sí? El medio el 150. Sí, y el kilo en 280. ¿Sale? Ahí a la orden si les interesa, tal vez grano, o si lo quieren molido, pues sí se los tendríamos para mañana, quizá. ¿Ah? Bueno, y pues muchas gracias. No sé si tengan algún otro comentario o duda. Un aplauso, por favor, para que sean todos. Bien. Vamos a dejar de grabar para pasar a asuntos generales. Muchas gracias.